Así es, y bueno, pues ya tenemos con nosotros a el maestro José Manuel Acosta, quien es un experto en ciberseguridad y está adscrito al Centro de Vinculación y Desarrollo Regional del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, maestro Juan Manuel Acosta, por estar con nosotros, por participar en este programa de Contralínea Periodismo de Investigación. Muy buenos días para ti, Sósimo y Erika, y para toda su audiencia. Gracias, doctor. Bueno, pues estamos precisamente entrando en materia de este tema de la ciberseguridad, visto no nada más como un asunto de seguridad meramente pública, porque claro que tiene esa dimensión, pero también como un asunto de seguridad nacional. Bueno, en México tenemos las instituciones que se encargan de procurar justicia y también de prevenir la comisión de delitos y de defender a la nación. ¿Cuentan estas instituciones, tanto de seguridad pública como de seguridad nacional, con unidades especializadas en el combate a este tipo de delitos? Bueno, Sósimo, es muy importante mencionar que ya desde hace algunos años, específicamente desde 2017, se creó el decreto de las policías cibernéticas homologadas derivado bajo la tutela de la extinta ya Policía Federal y que actualmente pasaron a la Guardia Nacional. Es muy importante mencionar que dentro de este modelo homologado de policías cibernéticas o unidades cibernéticas de las Secretarías de Seguridad Pública en todos los estados, hay diferentes niveles. El cero, que es el que tiene las capacidades de prevención y monitoreo en redes sociales e internet o ciberpatrullaje que se les llama, pero muy poquitas en todo el país tienen el máximo grado que radica en persecución de delitos en el ciberespacio y la investigación criminal en el ciberespacio y forencia digital. Es decir, ya hay también una rama de la forencia ahora en el mundo digital. Entonces son pocas las policías, como por ejemplo la de Chihuahua, la de Jalisco, la de la Ciudad de México, que cuentan con el máximo nivel de estas policías cibernéticas. En su mayoría de los estados cuentan solamente con el nivel cero, que es el nivel de prevención y ciberpatrullaje. ¿Cuáles son los principales delitos que atiende estas policías cibernéticas y qué tendría que ocurrir para que fortalecieran, pues sí, toda la infraestructura necesaria para no solo prevenir, sino atacar a los ciberdelincuentes? Bueno, Erika, es muy importante tu pregunta. Aquí es importante definir que si bien en la mayoría de los estados todavía no hay creados protocolos ni siquiera de denuncia específicos para este tipo de delitos, y esto es derivado en gran medida de diferentes causas, ¿no? Desde una pobre legislación en nuestro país en materia de ciberseguridad, la inexistencia de instituciones específicas creadas de origen para atender este tipo de problemáticas y, bueno, la falta en gran medida en nuestro país de fuerzas policiales altamente especializadas, al igual que profesionistas a nivel técnico altamente especializados. Y otra carencia también en el resto del país es en cuanto a personal legalmente, abogados, jueces especializados también en la materia de ciberdelitos o delitos en el ciberespacio. Los principales delitos que se cometen en nuestro país están sin lugar a dudas el fraude cibernético. Para que se den una idea, de acuerdo a cifras oficiales de la Conducef, hasta junio del año pasado, se tenían más de 3.948.000 reportes por fraude en México, de los cuales el 70%, que asciende a más de 2.745.000 reportes, son por fraude cibernético. Y ya solamente el 30%, que es un poco más de 1.202.000, corresponden a fraude tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que en México ya se roba más dinero por fraude cibernético, es decir, a través de Internet y redes sociales, que a través de fraude tradicional. ¿A cuánto asciende la cantidad de estos reclamos ante la Conducef? Solamente hasta la mitad del año pasado, a los 6.532 millones de pesos. Ya estamos hablando de miles de millones de pesos. Y esta es solamente una dimensión del cibercrimen. Esta parte, los ciberataques a bancos, a instituciones públicas o privadas, y como bien comentaba Sósimo, también a la seguridad nacional, lo llamado ciberdefensa, ¿no? Y que en la actualidad se ha vuelto muy importante con esto del conflicto, posible conflicto entre Rusia y Ucrania, que incluso se han derivado diferentes ciberataques contra este país, Ucrania, por parte de cibercriminales rusos. Entonces, muy importante, son diferentes las dimensiones en las que se tienen que abordar estos temas de ciberseguridad, porque las afectaciones son en diferentes niveles.
Así es, maestro José Manuel Acosta. Y bueno, preguntarle, hablando en específico en lo que tendría que ver pues, con la seguridad pública, con la protección de las personas y su patrimonio, ¿qué tipo de mecanismos cuenta ahora el país y qué faltaría para que, bueno, pues se pudiera garantizar ya en específico esta protección? ¿Es caro? ¿Se tendría que hacer una inversión del país de cuánto para crear una agencia que desde el punto de vista de la seguridad pública proteja a la ciudadanía? ¿O qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, Sosimo, creo que los tres principales retos que tiene nuestro país en materia de ciberseguridad, el primero sería legislación y política pública, el crear la legislación adecuada para poder atender todas estas carencias en materia de ciberseguridad y a su vez la generación de programas públicos para poder prevenir. Esto posterior a la creación de las instituciones específicas para atenderlo. El segundo reto es la creación de fuerzas profesionales, policiales, altamente especializadas. Aquí entrarían desde los profesionistas técnicos, la creación de los programas académicos a nivel medio superior y superior, específicamente en áreas de ciberseguridad. Actualmente son muy pocas las universidades en el país que ofrecen estos programas y dicho sea de paso son muy costosos. Igualmente, formar a las fuerzas policiales, formar a especialistas en el ámbito legal, tecnológico, para poder atender también esta gran deficiencia. Para que te des una idea, de acuerdo a la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la brecha en puestos de trabajo relacionados con ciberseguridad solamente en México asciende a más de 100,000 puestos vacantes en áreas de ciberseguridad, con unos de los mejores sueldos en el mercado de tecnologías, están siendo altamente demandados. Y el tercer reto va enfocado a la comunidad civil, a implementar programas de concientización, de capacitación, de formación en materia de higiene digital, ciberseguridad y prevención de estos delitos, que ya en la parte civil incluyen el ciberacoso, el grooming, el acoso cibernético, la sextorsión, entre algunos otros. Entonces, creo que esos tres serían los principales retos que México tendría que afrontar en materia de ciberseguridad. Y dicho sea de paso, como dato cultural, México no forma parte de algo que se llama el Convenio de Budapest, que es un convenio de colaboración internacional en cibercriminalidad que se firmó hace más de 20 años y el cual México no ha logrado ser parte, y no porque no quiera, sino porque no cumplimos con los requisitos mínimos necesarios en cuanto a legislación e instituciones para poder formar parte de este convenio. ¿Qué ventajas tendríamos si formáramos parte del Convenio de Budapest? El poder llevar a cabo una persecución criminal en el ciberespacio a nivel internacional. Un ejemplo muy rápido, si un cibercriminal afecta a una institución como el año pasado fue la Lotería Nacional y las autoridades de nuestro país quisieran llevar a cabo una investigación porque ese ciberataque se llevó a cabo desde Rusia, China o Corea del Norte, sería muy complicado porque no formamos parte de ese convenio de ciberseguridad. Sí, maestro, justo nos hablaba el doctor Eduardo Roldán que México está pronto a firmar o formar parte de este convenio y bueno, esperemos que sea de veras muy pronto para que podamos tender estos lazos internacionales e ir en contra de estos ciberdelitos. Analizando un poco los tipos de delitos que también usted ya nos comentaba, además del fraude o de estos ciberfraudes, hay dos que me llaman mucho la atención y que me gustaría que nos platicara un poco de ellos, es la ciberextorsión y el ciberespionaje, porque bueno, ahora vemos que los delitos también o los ciberdelitos también se ramifican igual que cualquier delito común y bueno, cada vez aumenta la cifra de quienes son sujetos de estos ciberespionajes y ciberextorsiones. Así es, Erika. Bueno, dentro de la ciberextorsión o el ciberchantaje, que también se le conoce, es muy importante mencionar que ya grupos del crimen organizado de diferentes temáticas están incursionando en el cibercrimen, están comenzando a crear células de cibercriminales. ¿Por qué? Por dos principales ventajas. La primera es el anonimato, entre comillas, que representa este tipo de delitos, el poder llevarlos a cabo desde cualquier parte del mundo con una computadora y una conexión a Internet. Y el segundo es la poca legislación que lleva a la impunidad de estos delitos.
el menor riesgo, ya no necesitan salir con un arma a exponer su vida a estos criminales, todo lo pueden hacer desde la comodidad de cualquier parte del mundo con una computadora e internet. Entonces, estas dos principales características motivan a muchas personas a dedicarse a este tipo de delitos. Para que te des una idea, el cibercrimen, de acuerdo a cifras de gobiernos internacionales, está costando a las economías del mundo más de 55,000 millones de dólares anuales. Entonces, esta es una gran motivación para que cada vez más personas se dediquen a esto. Ahora, la ciberextorsión o el ciberchantaje es uno de los más comunes. ¿Por qué? Porque nuestra información está en Internet, en redes sociales, en el ciberespacio. Y toda esta información circula y por momentos es obtenida de forma ilegal por cibercriminales y puesta a la venta. Posteriormente, con esta información se pueden cometer diversos delitos que van desde las llamadas de extorsión, los secuestros virtuales, el trámite no autorizado de créditos para las víctimas, es decir, que con esa documentación, con esos datos, los cibercriminales tramitan créditos a nuestro nombre y ellos obtienen el beneficio económico. Entonces, muy importante mencionar también estos tipos de delitos porque se dan cada vez más. Aquí el primer error de las personas en general es pensar que nuestra información no es importante porque no somos personajes políticos de primer nivel o porque no tenemos mucho dinero en nuestras cuentas bancarias, pero para que se den una idea, un paquete de datos personales en la dark web o en el Internet oscuro puede alcanzar valores desde $5 por persona, que incluye un nombre, un teléfono, un correo electrónico, hasta $50 si ya incluye, por ejemplo, una fotografía de nuestra credencial para votar, nuestra CURP y un comprobante de domicilio. Entonces, imagínate, aquí siempre les digo que el límite de estos cibercriminales es su imaginación y todos los días están sentados durante horas planeando e ideando nuevas técnicas para robar nuestra información, nuestros datos y nuestro dinero. En cuestión del ciberespionaje, también es una tendencia a nivel internacional en la actualidad. Recordemos que ya durante 2 administraciones anteriores de nivel federal se llevó a cabo una de las campañas de ciberespionaje más grandes a nivel mundial en México. México es uno de los países con mayor utilización del software malicioso Pegasus, este software de la empresa de ciberseguridad NSO Group, es una empresa israelí, y bueno, que fue utilizado contra más de 15,000 objetivos en nuestro país, ¿no? Es muy importante mencionar que esto es una realidad también, que está siendo utilizado este tipo de herramientas incluso por los gobiernos a nivel internacional contra periodistas, comunicadores, personajes de primer nivel en la política pública. El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue víctima de este tipo de espionaje, entre algunos otros gobernadores y colaboradores muy cercanos al presidente, ¿no? Entonces, es algo muy presente. Ya puedes comprar herramientas en Internet a bajo costo, que se les conoce como spywares o stalkerware, y cualquier persona puede acceder a estos software por unos cuantos dólares al mes, instalarlo en un dispositivo móvil como computadora o teléfono celular y tener acceso a prácticamente toda la información de estas personas, que van desde la ubicación geográfica en tiempo real, acceso a sus fotografías, videos y llamadas, acceso a su cámara y a su micrófono en tiempo real, entre alguna otra información que pudiera estar contenida en estos dispositivos, Eric. Bueno, pues muy importante lo que advierte maestro José Manuel Acosta, y precisamente ya en este ámbito de la seguridad nacional o de la defensa nacional, ¿qué tan fuerte o vulnerable es México para enfrentar a la ciberdelincuencia ya desde el punto de vista de la seguridad nacional? Se lo pregunto porque, bueno, pues hoy prácticamente todas las actividades están digitalizadas y hay instancias, instituciones estratégicas como, bueno, la Comisión Federal de Electricidad, que tiene además a su cargo Laguna Verde y otros. Y por supuesto todo el proceso de generación de electricidad que en algún momento pudiera ser vulnerado. Por ejemplo, está Petróleos Mexicanos, están las propias capacidades de actuación de las Secretaría de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, de Protección Civil, que ya todo esto está digitalizado. ¿Qué tan fuerte o tan vulnerable es México para prevenir ataques que entorpezcan el funcionamiento de estas instalaciones estratégicas? Bueno, Sosimo, para muestra, creo que algunos botones de los más recientes. En 2018, Banxico dio a conocer el ciberataque más grande a la banca mexicana, en donde fueron afectadas más de 10 instituciones.
De forma oficial se informó que fueron un poco más de 300 millones de pesos los que fueron robados a estas más de 10 instituciones bancarias. En 2019 se captura en León, Guanajuato, a la banda de cibercriminales Bandidos Revolution Team. Para que te des una idea, la cantidad de dinero que generan estas bandas cibercriminales va de los 50 a 100 millones de pesos mensuales. Les confiscaron más de 27 autos de superlujo, Lamborghinis, McLaren, Mercedes-Benz, Ferraris, propiedades de lujo. En 2019, el ciberataque a Pemex de ransomware, en donde se le exigía un rescate por más de 4 millones de dólares que el gobierno federal no aceptó a pagar y que a inicios del 2020, pues bueno, fue publicada toda esta información confidencial de la paraestatal, ¿no? De Pemex, y que no te imaginas, esa información sigue estando disponible en Internet. Y es información muy crítica que lleva desde nombres de usuario, contraseñas, direcciones IPs y datos de equipos que están en refinerías de Pemex, en instalaciones de Pemex, y sigue estando disponible. Esta información es muy valiosa y muy peligroso en caso de que algún agente malintencionado pudiera utilizarla para afectarnos, ¿no? En 2020 también se presentó nuevamente Bandidos Revolution Team, seguía operando desde los penales en los que estaban aprendidos, encarcelados y con simplemente teléfonos celulares e internet, ¿no? En 2020 el ataque a la Secretaría de Economía, en 2020 también el ataque al Instituto Nacional de Migración, al SAT en ese mismo año. Banjico en 2020 confirmó más de 16 ciberataques solamente a bancos y que están costando al país más de 700 millones de pesos anuales en promedio. En 2021, pues bueno, la famosa mafia rumana en Quintana Roo fue capturado el principal líder, Florian Tudor, y en promedio estaban robando, lograron el récord, por así decirlo, de robar 150 millones de pesos en un solo día a BBVA, ¿no? Entonces, creo que la respuesta a esta pregunta es obvia. Hace falta mucho por hacer todavía en materia de ciberseguridad. El año pasado, el ataque a la Lotería Nacional, y bueno, también el año pasado el ciberataque a la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Entonces, creo que la respuesta es evidente, hace falta mucho, no tenemos todavía una gran capacidad, esto derivado de la poca legislación que hay en la materia, tiene que hacerse todavía mucho en las 3 dimensiones que comenté anteriormente para poder llegar a un estado de madurez y poder subsanar este retraso de por lo menos 15 años que tenemos en esta materia de ciberseguridad, Sosimo. Maestro, ¿a quién le correspondería impulsar justamente que se ponga más atención en este tema? Que bueno, yo comentaba al principio del bloque que si esto parecía una película de ciencia ficción o de terror, y ahora creo que definitivamente es de terror por ver todo el ataque que están sufriendo las instituciones y la vulnerabilidad que hay. ¿A quién le correspondería pues poner manos a la obra? Muy buena tu pregunta, Erika. Sin lugar a dudas, creo que a nuestros legisladores les corresponde la iniciativa de poner sobre la mesa toda esta problemática, darle la importancia que requiere y que tiene, urgente, crítica, para poder comenzar a instrumentar los mecanismos y crear esa legislación y política pública que a partir de ahí va a derivar todas las demás acciones para poder crecer en esta materia. También la academia ha estado haciendo mucho trabajo, la ANUYES, las instituciones de educación superior principalmente, pero sin lugar a dudas son esfuerzos hasta cierto punto aislados que sin el apoyo del gobierno van a verse en buenas intenciones y va a ser mucho más complicado poder llegar. También otra gran labor la está haciendo la iniciativa civil a través de todos estos defensores de derechos humanos en el ciberespacio, y ha sido una tarea muy importante. Sin embargo, regreso al principio, la legislación, la política pública es el parteaguas para poder comenzar a generar este estado eficiente y robusto de ciberseguridad en México. Bueno, hubo la información acerca de que había legisladores, incluso del propio partido del gobierno, que estaban, bueno, elaborando una iniciativa al respecto. Había otras que ya se había presentado en otros momentos, pero bueno, no ha prosperado algo que realmente sea ya integral como para señalar que hay una estrategia nacional de ciberseguridad. ¿Qué información tiene, maestro, estudioso precisamente en estos temas, sobre lo que existe
que se está discutiendo o que está guardado precisamente en el Poder Legislativo. ¿Hay alguna expectativa de que haya una reforma para que contemos con una legislación robusta en esta materia? Muy bien, Sosimo. Bueno, es importante mencionar que en la administración anterior sí se creó una estrategia nacional de ciberseguridad, pero que desafortunadamente se dejó guardada en el cajón, ¿no? Entonces, es importante dar seguimiento, si bien no a esta específicamente en caso de que los legisladores, pues como es costumbre, quieran cambiar todo desde origen, pero sí poner mucha más atención. Siguen habiendo pláticas en recientes días. Dentro de la Cámara de nuestros legisladores se estaba proponiendo, pero esto derivado de los más de 80 hackeos a funcionarios de primer nivel a nivel nacional, ¿no? Y no derivado de los ciberataques que hay prácticamente todos los días a diferentes instituciones y empresas en nuestro país. Entonces yo creo que aquí, y espero que no sea así, pero la historia es la que nos ha enseñado a reaccionar, ya que sucedió un problema mayor. Entonces esperemos que no suceda un incidente de ciberseguridad muy grave, como el que está atravesando, por ejemplo, el Senado en Argentina, ahora a mediados de enero, prácticamente paralizaron a todo el país con un ciberataque de ransomware. Entonces esperemos que no sea necesaria una de estas situaciones para que nuestros legisladores reaccionen y comiencen a trabajar en este asunto, ¿no? Lógicamente es muy complicado poner de acuerdo a todas estas fuerzas políticas y bueno, desafortunadamente pues no ha llegado un personaje político que pueda ponerlos de acuerdo y empezar a trabajar encausados en el desarrollo de una política nacional en materia de ciberseguridad para poder darle al menos una plataforma legislativa y política a nivel público a nuestro país y pueda comenzar a partir de ahí a construir toda una estrategia ya en piso de ciberseguridad a nivel nacional. Las pláticas están ahí, las propuestas están ahí de diferentes partidos, pero bueno, pues no han pasado más allá de ser propuestas sobre la mesa. No se ha tomado todavía una acción contundente en esta materia. Esperamos que nuestros legisladores tomen acción y comprendan la importancia crítica urgente que este tema tiene en la seguridad nacional, en la seguridad social de nuestro país y que no sea necesario un incidente de ciberseguridad muy grave como los que ha habido en Estados Unidos y que paralicen literalmente al país entero o parte de nuestra nación. Maestro José Manuel Acosta, experto en ciberseguridad, agradecemos mucho estos comentarios que sin duda son muy importantes, pero también muy preocupantes y bueno, hay que poner el dedo en la llaga para que se haga algo. Esperemos que México pronto se adhiera a este convenio de Budapest y se tiendan los lazos internacionales necesarios para apoyar al país en la materia y que por supuesto el Poder Legislativo ponga la mira en estos ciberdelitos que se cometen y que bueno están vulnerando la seguridad nacional del país y de los ciudadanos de a pie. Agradecemos mucho esta comunicación. Muchísimas gracias, Erika y Sosimo, que tengan excelente día. Muy buen día, maestro José Manuel Acosta. Gracias.